Bienvenidos a la burbuja de Periodista Digital en este jueves convulso, en este jueves en el que muchos hablan de agricultura y es normal, hay que hablar de agricultura evidentemente, hay que hablar de nuestro sector primario porque es un sector muy castigado que merece que le demos voz, que merece ser defendido, que merece ser amparado y lo que no merece es darle la espalda. Lo que no merece son políticas que los machaquen, no merecen políticas que generen esa competencia desleal que hace que nuestros agricultores estén trabajando para nada, que les estén pagando sus productos a precio de cromo de Panini. No puede ser, no puede ser. Y vamos a hablar en unos minutos con el consejero de Agricultura de Castilla y León del partido Vox. Ojo, porque nos va a contar muchas cosas interesantes y muchas de las reivindicaciones que están haciendo los agricultores parando España con razón para que usted y yo disfrutemos de un buen plato de comida. Importante este asunto. Mal por la Guardia Civil, mal por la policía que está utilizando una fuerza desmedida, tanto en Antequera como en Logroño, como en muchos puntos de España, contra los manifestantes. Me parece que gasear a la población no hay por dónde cogerlo. Pero, antes de hablar de todo esto, creo que hay un tema en el que nos tenemos que detener. Y creo que es un tema muy importante, un tema comprometido, porque lo ha sido durante muchos años, pero en el que hay que detenerse. Y es en el del nacionalismo vasco y el de la nación española. Esa realidad que ahora está pujante, que durante años han estado, en nombre de ese nacionalismo, asesinando a españoles, por el hecho de ser españoles, por el único hecho de ser españoles, y que ahora, a las puertas de unas elecciones gallegas dentro de poco, pero de unas elecciones vascas en abril, creo que es importante pararnos a detenernos y mirar un poquito a esa zona de España que algunos denominan como vascongadas. Yo no tengo problema en llamarle País Vasco, como así determina nuestra Constitución y creo que es el nombre histórico de esta región, y creo que vamos a hablar con alguien que es una voz absolutamente autorizada para hablar de ello. Él es nuestro invitado de hoy y nos ha traído su libro Historia traicionada, Nación Española y refutación del nacionalismo vasco. Don Joaquín María Nebrada, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Nebreda. Nebreda, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Estupendamente. Gracias por acompañarnos. Encantado. Cuando le hablamos de nacionalismo vasco o alguien saca este tema en una comida, en una situación distendida, ¿usted qué le viene a la cabeza? Bueno, es una enfermedad que tenemos en el País Vasco. Yo soy de Bilbao, aunque vivo hace muchos años en Madrid. El nacionalismo nunca puede presentarse, aunque se presenta con cierta frecuencia, como una ideología. El nacionalismo es un sentimiento, y los sentimientos son manejables, unos manejables y otros son inmanejables, se hacen inmanejables. Y hay sentimientos que se convierten en perturbadores y en obsesivos. No existe nación vasca, existe nación española que tiene sus raíces ancladas pues en el siglo V o VI de nuestra historia, en la Hispania en la Hispania romano-visigótica. San Isidoro, creo que es en el siglo VI, ya habla de una España única, incluía a España, incluía a Portugal, porque Portugal se separa y se convierte en una nación separada en torno al siglo XIII, pero San Isidoro ya consideraba a España una nación que, bañada por todos los mares, del Cantábrico al Atlántico y al Mediterráneo. Esa nación ha tenido muchas vicisitudes, muchas dificultades, pero ya se consideró nación desde muy al principio. El concepto de nación es un concepto decimonónico y por lo tanto estamos haciendo cierto anacronismo cuando hablamos de la Hispania, de la nación española en el siglo VII, en el siglo VIII. Pero transponiendo el término y sabiendo que eso es un término moderno y no es un término antiguo, ya en el siglo VIII, recién invadido España por los musulmanes,
hay un trovador que habla de la España perdida. Y esa es la gran batalla de 8 siglos de historia, que es la Reconquista. La Reconquista, de las que se dice que es un invento del siglo XIX, no, la Reconquista ocurrió, duró 8 siglos, y en la Reconquista se produjo un fenómeno inverso al que ahora se quiere señalar. España entonces era una nación pluriestatal, había diversos reinos, porque habían surgido de la nada, de la desaparición del reino visigótico, y surge el reino asturiano, el reino asturleonés, luego el asturleonés, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de Navarra, y queda la España no liberada, que es el reino, al final el reino sería el reino de Granada, al final del siglo XV, ¿no? Bueno, pues es una nación porque todos los reinos existentes están en la misma dirección, en conseguir la recuperación de entonces se podía decir, de la España cristiana, de la España visigótica. Los reyes de estos reinos que acabo de decir, si pretendían algo pretendían sustituir o ser herederos de aquellos reinos, de aquellos reyes visigóticos, de Recaredo, etcétera, ¿no? De modo que España sí es una nación, aunque ha estado políticamente rota muchas veces, pero la nación ha tenido un único espíritu, una única razón de ser. Y eso ha ocurrido así hasta el siglo XIX, hasta finales del siglo XIX. Esta nación española de la que yo hablo desde que echa sus raíces en el siglo V, VI, es lo que llamaríamos hoy la nación histórica, la España histórica. Y en el siglo XIX se utiliza ya el término de nación en el sentido estricto, en el sentido político, que es cuando la nación se hace dueña de la soberanía, y hasta entonces en manos de los distintos reyes. Por lo tanto, podemos hablar que en 1812, con la Constitución de Cádiz, que no tuvo una gran penetración, pero que sí fue asumida por la ciudadanía, como digo, la Constitución de 1812, surge la nación política, surge la nación soberana, aunque luego viviremos todo el siglo XIX con una especie de falacia de la soberanía compartida entre la nación y la corona, que dio lugar a que la existencia de 2 cámaras, del Congreso y del Senado. Claro. El Senado tenía como función pues que el rey, que era cosoberano, tuviera cierta presencia política con el alto clero, los aristócratas, etcétera, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, no hay duda de que España es una nación que tiene 15 siglos de historia, que es verdad que no era nación política hasta el siglo XIX, pero que sí fue nación histórica durante todos los siglos que acabo de decir. Y respecto de otros territorios de nuestra nación, como puede ser la del País Vasco o Cataluña, y remotamente se ha estado hablando de Galicia. Galicia, el reino de Galicia desaparece en el siglo IX, y eran también reyes de vocación visigótica, o sea que en absoluto eran reyes de distinto pelaje. El País Vasco, antes de llegar los vascones al territorio que hoy se llama País Vasco, existían otras tribus indoeuropeas, los autrigones, los caristios, etcétera, ¿no? Que eran tribus indoeuropeas que tenían la lengua de tipo ibérico. No se sabe si en el siglo I antes de Cristo o en el siglo V después de Cristo, es decir, con la caída del Imperio Romano, se dice que Aníbal Barca cruzó la península ibérica de sur a norte, y en la zona de Jaca, pues que un grupo de personas, no era un ejército, era solo un ejército y un pueblo caminando, ¿no? Un grupo, quizá 20.000 personas, se separó, y fue poco a poco, con el empuje en la caída del Imperio Romano, fue trasladándose hacia el oeste,
y llegaría en el siglo V al actual al territorio que llamamos del País Vasco, ¿no? Pero llegó porque habiendo otras tribus allí. Por lo tanto, si se quiere mantener la tesis terrible y repugnante del maqueto, maqueto no es una palabra vasca, maqueto es un bilbaínismo que John Juaristi dice que quiere decir que viene de meteco, el que se mete, los que vienen aquí a meterse, ¿no? Pues los primeros metecos, los primeros maquetos fueron los vascones en aquel territorio, porque ya había otras tribus. Pero esa mezcla de tribus, que por supuesto no era una raza pura, porque se mezclaron todos los que estaban allí, cántabros, etcétera, ¿no? Los autrigones hay unos comentarios muy interesantes que son los viejos, lo que hoy se llama castellano viejo, ¿no? Pero bueno, todas esas tribus no surgen a la historia hasta el siglo X. No hay antecedentes no, hay antecedentes, por supuesto, de vestigios de tipo de centros, vamos, unidades funerarias, etcétera. Sí, pero vamos, no hay un derecho, no hay una regla de convivencia conocida. Sí. Don Joaquín, tengo que pararle un momentito porque tenemos ya al consejero de Castilla y León pues y ahora continuamos porque está dando usted una lección magistral, absolutamente, la gente está en casa con papel y boli, pero vamos a hablar, porque estábamos introduciendo el programa con el tema de la agricultura, cómo nos está afectando y las reivindicaciones justas que están haciendo, y creo que es más que pertinente poder hablar con una persona, por cierto, que me cuentan, hemos hablado con varios agricultores de la zona de Castilla y León, muy querido, nos han hablado de una persona que realmente escucha sus problemas, nos han hablado de alguien que realmente les pone una mano y que les ha estado escuchando durante toda esta legislatura sobre sus problemas, sobre sus dificultades, y él es Gerardo Dueñas, el consejero de Agricultura de Castilla y León. Don Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, muy bien, Josué. Espero que todos los oyentes también que nos escuchan estén muy bien. Así lo es. Cuéntenos un poco el sentir, porque realmente queremos saber qué es lo que están reivindicando exactamente esos agricultores que están parando España, que la están deteniendo, que el sábado va a haber una movilización absolutamente masiva junto a transportistas, y quería saber de su boca, pues, qué es lo que están reivindicando exactamente. Bueno, en primer lugar, así que un poco me gustaría comentar que desde que llegó Vox al gobierno de coalición en Castilla y León, uno de los primeros puntos que marcamos ya en el primer momento fue la cercanía con el sector, con lo cual llevamos 2 años trabajando de manera conjunta y entendiendo y analizando sus problemas. Hoy por hoy el sector está harto de esa manida Agenda 2030 y de toda la legislación verde paralela a ella que ha hecho modificar el plan estratégico de la PAC hacia criterios de sostenibilidad ambiental, pero no compensados con sostenibilidad económica, y es el momento en el que, de alguna forma, ese hartazgo del sector, que se entiende incluso apaleado por la sociedad urbana, que no entiende, no dignifica la labor del agricultor y del ganadero como el que provee de alimentos al resto de la sociedad, les ha hecho estallar. Yo creo que es algo coherente y, de alguna manera, es algo que no va en el sentido de pedir más o menos ayudas, sino que va en un cambio radical de las políticas europeas y nacionales, tanto en agricultura como en ganadería. La verdad es que gracias a la labor de Vox y a los testimonios que estamos escuchando de los agricultores, ese término Agenda 2030 cada día es más familiar para muchos españoles. Cuando se aprobó en el año 2015, pues casi nadie la conocía. ¿Por qué ustedes inciden tanto y ponen el dedo y sitúan el dedo en la Agenda 2030 cuando denuncian que es esa agenda la que causa estragos entre nuestro sector primario? Pues esa agenda fue la base de lo que posteriormente fue el Pacto Verde Europeo, que se transformó en 2 estrategias, la de la granja a la mesa y la de biodiversidad, que realmente lo que pretenden es ir coartando todas las libertades del productor y poco a poco irle condicionando de tal manera que no tenga casi capacidad de producir. Para que el oyente o el televidente nos entienda un poco, lo que se marca es una disminución muy importante
del consumo de fitosanitarios sin alternativas probadas de otra serie de productos, una eliminación cada vez más gradual de los productos fertilizantes, que al final son los que dan de comer a las plantas, paralelamente llegar a una obligatoriedad en 2030 de agricultura ecológica sí o sí, se pueda o no se pueda. Entonces, de alguna forma, todo eso va encaminado a ir dificultando cada vez más la capacidad productiva de nuestro sector y que paralelamente esa capacidad productiva se produzca en otras zonas del mundo. O sea, es curioso que la Unión Europea, con esa estrategia de la Agenda 2030, plantee reducir la generación de CO2 en Europa y paralelamente esté provocando que traigamos productos de terceros países donde lógicamente se va a generar ese exceso de CO2. Yo entiendo que la atmósfera es la misma en todo el planeta y por lo tanto no estamos mejorando nada la sanidad del planeta con esas políticas. ¿Ve usted de alguna manera necesario criticar esa competencia desleal que se hace por parte de otros países con respecto al producto español, con la naranja valenciana, con la huerta murciana o con cualquiera de nuestros productos, con respecto a otros países como Marruecos, Sudáfrica, Brasil? Uno de los pilares básicos que en su día tuvo la Comunidad Económica Europea era la preferencia comunitaria frente a terceros países. Y estos últimos años hemos ido viendo cómo se ha ido desmontando totalmente esa idea de preferencia y lo que hemos hecho es utilizar a la agricultura y a la ganadería como piedra de cambio, por un lado, en los intercambios comerciales con terceros países. Al final nos interesa venderles coches o lavadoras y traer productos agrícolas y ganaderos de esos países, pero paralelamente lo estamos haciendo en unas condiciones que no tienen nada que ver con las nuestras. Aquí tenemos unas obligaciones en cuanto a criterios de sanidad, a criterios de bienestar animal, a criterios de eliminación de fitosanitarios, de eliminación de residuos, a criterios de contratación, porque uno de los condicionantes nuevos que arranca este año 2024 también es una condicionalidad social a nivel de empleo y todo eso realmente no se está produciendo cuando importamos productos de terceros países. Y lo que el sector ahora mismo está demandando es que esas mismas condiciones que tienen los terceros países o las tengamos nosotros o que todo lo que se importe con esos mismos condicionantes que tenemos aquí. O sea, aquí no podemos producir sin fitosanitarios y que de repente países como Marruecos o Egipto o Argentina o Brasil nos inunden con productos con un contenido muy alto en fitosanitarios que aquí llevan mucho tiempo prohibido por otra serie de criterios que lógicamente no son criterios de defensa de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. La verdad que lo explica usted bien. Hemos visto unas imágenes que están siendo muy comentadas en redes sociales del señor Tudanca, el líder del Partido Socialista en Castilla y León, que ya demasiado problema tiene con su número 3 y con la relación con su mujer, que tiene ese señor, pero además es que Tudanca, cuando sale a la calle e intenta hacerse la foto con los agricultores, la verdad que se ha llevado un rapapolvo. No sé si usted lo ha podido ver. Sí, la verdad que, por un lado, todo el mundo lo ha visto, demuestra un desconocimiento total del sector agrario, porque realmente lo que aporta es muy poquito. Defiende a capa y espada esa Agenda 2030, incluso defiende la destrucción de presas, que es una de las políticas más importantes de ese Ministerio de Teresa Rivera de Transición Ecológica y de alguna forma piensa, igual que piensa Pedro Sánchez, que la manera de callar al sector agrario es darle dinero. Y yo creo que en este momento el sector agrario ha dicho ya en multitud de ocasiones que no estamos hablando de ayudas, que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de dignificar su profesión, de que tengan esa preferencia comunitaria, de que se les disminuya la burocracia y la legislación que les torpedea el poder trabajar, el poder ser ellos los que sean los empresarios que decidan qué es lo que quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Hoy realmente las políticas europeas, con menos fondos incluso, lo que están haciendo es obligarle al agricultor y al ganadero a ir en un sentido de ser conservacionista, pero ni siquiera de producir, con lo cual el hartazgo del sector es fundamentalmente por eso, porque no le dejan ser profesional y realmente entiendo que Tudanca, pues lógicamente ha ido a defender algo de oídas como puede ser la Agenda 2030 y poco más, porque creo que al sector lo desconoce bastante. Para acabar, consejero, ¿qué pueden aportar ustedes desde Vox y desde la Consejería de Agricultura para apoyar, para ayudar a estos agricultores? ¿Tienen en su mano alguna herramienta para poder dar soluciones a los problemas que están reclamando desde su gobierno de Castilla y León, desde Vox? Bueno,
Ya hemos iniciado algunas de las acciones. En primer lugar, ya le planteamos al ministro un acuerdo consensuado con las organizaciones agrarias de modificación del plan estratégico de la PAC para hacerlo de verdad más real a la producción, para compatibilizar esa sostenibilidad ambiental con la sostenibilidad económica. Y luego también, la semana que viene, que ya sería la cuarta vez que vamos a ver al comisario de Agricultura, vamos todos los consejeros de Vox de España, de las 4 comunidades autónomas donde tenemos competencias en áreas agrícolas y ganaderas, para trasladarle todo lo que son las reivindicaciones del sector y, aparte, nuestras propias reivindicaciones que mayoritariamente coinciden con las suyas. Es cierto que ese día, además, también trabajaremos de manera conjunta con el COPA-COGECA, con las organizaciones agrarias y las cooperativas a nivel europeo, y vamos a intentar consensuar entre las consejerías de Vox y el sector propio en Europa un cambio de estrategia por parte de la Comisión para hacer que la agricultura y la ganadería vuelva a ser una actividad prioritaria dentro de la Unión Europea. Consejero Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura de Castilla y León, de Vox, muchísimas gracias por estar en la burbuja de Periodista Digital. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias, de verdad. Don Joaquín, ya sabe que la actualidad a veces no manda nada. y estábamos hablando de ello. Concluyo. Eso es, para el ser primer conciso. pilar del nacionalismo, que es la soberanía originaria, que le viene de los tiempos de Noé, que concluyo diciendo lo que acabo de terminar diciendo, es que no ha habido ni rastro de sistema convivencial conocido antes del siglo X de nuestra era, naturalmente, de un País Vasco que tuviera una similitud, algo parecido a la soberanía. Hubo tribus, desde luego tribus de distintos orígenes mezcladas. Los vascones se mezclaron con los autrigones y con los caristios, etcétera, ¿no? Y es, para tener una idea clara de la soberanía que ya se produce tras la Reconquista, desde luego, ya sabía, en la España romana visigótica había concepto de soberanía, y ahí estaban los reyes visigodos, que eran los reyes soberanos. ¿Cuándo aparece el País Vasco en el ámbito de la soberanía? Pues en torno al siglo X, siendo territorios bajo la soberanía del rey asturiano. Y es ahí cuando hay una señora Muna Alavesa, sobrina al parecer del duque de Cantabria, que se casó con el rey asturiano. Bueno, ahí empieza hasta el siglo X, se sabe que estos territorios, hoy llamados País Vasco, pertenecían a la soberanía asturiana. De la soberanía asturiana pasaron a la soberanía navarra. Fueron soberanía de Navarra entre 58 y 90 y tantos años, en los siglos XI y XII, hasta que en 1174 Vizcaya pasa a ser territorio soberano territorio de la soberanía del rey de Castilla, Alfonso VIII, y en el 1200, 25 años después, Álava y Guipúzcoa se integran en dicha soberanía. Es decir, todo lo que se sabe del País Vasco es que hasta el siglo X no tenían ni noción de la soberanía, y que a partir del siglo X, y que a lo largo del siglo X y en adelante, han sido soberanía de los reyes cristianos que intervinieron en la Reconquista. Y no hay más casos y no hay más historias sobre la supuesta soberanía original del País Vasco, ¿no? La verdad que este tema es para hacer una serie de programas, o sea, es para que sí, usted, para estar hablando una semana. Sí, para que usted tenga un programa aquí y hablemos del País Vasco, pero yo me quería centrar, y recomendamos este libro para poder entenderlo y para poder entender esa realidad. ¿Por qué Bildu gana? ¿Por qué los argumentos de Bildu...? Me ha dado usted un vuelto de 20 siglos. Absolutamente, absolutamente. Pero claro, de ese argumentario falsario histórico, nacen unos señores que dicen, oye, hay que pegar tiros y hay que ir a las instituciones a ganar elecciones. Se plantea, es que hay un paso intermedio, ¿no? Surge hasta el final del siglo XIX, luego a nadie se le ocurrió decir que el País Vasco era una nación. Es más, el País Vasco eran 3 territorios absolutamente independientes uno del otro, como eran Álava y Guipúzcoa eran provincias,
y Vizcaya era un señorío. Y en absoluto nadie pensó jamás esto. Al final del siglo XIX, con la pérdida de la Tercera Guerra Carlista y el triunfo del liberalismo que había triunfado un siglo antes en la Revolución Francesa, yo creo que fundamentalmente apoyados por el clero vasco, por el clero bajo del País Vasco, de todos los territorios vascos, se inició un proceso de desánimo que acabó con Sabino Arana, que era un proceso más que de desánimo por la pérdida de sus tradiciones y tal, se convirtió en un proceso histérico de racismo. Y empieza el racismo. Que es una realidad. O sea, el racismo de Sabino Arana... No, el racismo es objetivo y, claro, y hoy está más oculto, pero existe, ¿no? Ahí no hay más que mirar los puestos de la administración pública hoy en el País Vasco y un 40 o un 50 y tantos % tienen apellidos vascos, cuando la realidad sociológica del País Vasco no es esa en absoluto, ¿no? Puede ser que porque partes vienen de las zonas rurales, que puede saber que sabían vascuence, un vascuence que ha sido maltratado, porque para convertirlo en un instrumento de acción política para la creación de la nación, han dejado de ser una lengua libre y abierta y casi de valle, a convertirla en una lengua, no sé si tan fabricada como el esperanto, pero muy fabricada, ¿no? Y eso se ha metido en el tuétano de la gente en 3 generaciones, con el apoyo directísimo y permanente del clero vasco. Ya no, porque ya prácticamente lo que no hay es clero vasco, ¿verdad? Claro. Lamentablemente. Pero durante todo el siglo XX, el clero vasco ha actuado de una manera muy directa en la penetración de esta idea inconexa, incompleta y históricamente falsa del nacionalismo. Y metido en el cuerpo, pues en los años 60 del siglo pasado, regiones que eran tradicionalistas, carlistas, todo el Goierri guipuzcoano, que había estado con Franco en la guerra, bueno, pues los hijos de aquellos se creyeron la venta del nacionalismo, y creyeron que el nacionalismo burgués, por decirlo así, del PNV, no era efectivo y no sacaba nada, no iba a sacar adelante el proyecto de la nación vasca, y se tiraron al monte con unas pistolas. Y desde entonces hasta hoy han estado hasta hace 15 años pegando tiros, ahora ya no los pegan, pero han creado en la situación de incomodidad y de coacción suficiente de la sociedad vasca como para que el mensaje contrario tenga muy difícil penetración. Esa es la razón de por qué existe el Bildu. Es una razón muy débil, pero es la que hay. Claro, es la que hay, ¿no? Es la que existe. Pues, don Joaquín, no tenemos tiempo para más. O sea, Pues nos ha nada, acabado, pero tiene que venir usted otro día. Nada, cuando usted quiera. Tiene que venir usted porque hay que hablar de concierto vasco. Hay que hablar del concierto económico, sí. El concierto económico, efectivamente. Hay que hablar de los fueros. Hay que hablar también del PNV, evidentemente, como partido. Hay que hablar del apartheid, de la realidad española que ha acabado en el País Vasco, del exilio de mucha gente en el País Vasco. Hay que hablar de cómo ha sido la política en el País Vasco. Muchísimos temas que nos hemos dejado en el tintero, pero que, pues nada, que hablaremos. En este aquí tenemos, casi todo. lo pueden encontrar en cualquier librería, ¿verdad? Supongo que sí, claro. Sí. La editorial Almuzara, muy famosa. Historia tradicional, Nación Española y refutación del nacionalismo vasco. Muy bien. Don Joaquín, muchísimas gracias. Nada, muchas gracias a usted. Y esta es su casa. Nosotros acabamos esta burbuja de jueves diciéndoles que mañana tenemos el pentagrama. Ahí estamos todos a una, como en Fuenteovejuna. Este fin de semana en Bertrán, en Dongo, y un servidor estaremos por Galicia, así que estén muy atentos a lo que propongamos en Periodista Digital. Toda la programación estará con acento gallego. El lunes creo que tendremos también una burbuja muy gallega, así que no se la pierden. Dar las gracias a nuestra jefa técnico Marta García, a Izan Gómez y a todos los que hacen posible este programa. Que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de este nefasto gobierno. Que Dios les bendiga, no vivan con miedo.